6:15. Continuamos con información en esta mañana y lo prometido es deuda. Nosotros poco a poco a lo largo de esta pandemia del COVID-19 nos hemos ocupado de ubicar esos rostros de personas que están en Limón haciendo muy bien las cosas. Y hoy traemos ante ustedes en redes sociales, la pueden observar, a la comandante Cintia Alvarado Yuta en esta mañana, quien es la oficial director de la estación de guardacostas Limón. Bienvenida a las noticias, gracias por atender nuestro llamado. Hoy quisiéramos que usted sea la persona que nos comunique cómo está trabajando guardacostas en estos momentos de la pandemia, cómo es su cotidianidad, porque de repente la gente visibiliza a la gente que está en tierra, pero cómo es la vida en esta lógica de trabajo. Adelante. Buenos días. Antes que todo, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Es para el Servicio Nacional de Guardacostas. Muy importante que nos permitan estos espacios para que la gente conozca también cuáles son nuestras tareas diarias, cuáles son nuestras funciones y cuál es el aporte que actualmente estamos realizando con respecto a la crisis que estamos viviendo en este momento de salud. El Servicio Nacional de Guardacostas se ha enfocado propiamente en hacer conciencia a las personas sobre las medidas sanitarias que nos ha girado el Ministerio de Salud. Principalmente hemos girado nuestras propias medidas internas y también tenemos protocolos para acercarnos a las comunidades, principalmente a los sectores que más nos competen, que tiene que ver con las playas, ¿verdad?, áreas turísticas, zonas de pesca, para tratar de hacer un poquito de conciencia en la gente, en respetar las zonas, respetar las medidas que se nos han brindado. Prácticamente eso es lo que estamos trabajando en la frontera. Muy importante. Estamos trabajando en la frontera con todo lo que es la navegación de embarcaciones extranjeras, principalmente embarcaciones de recreo, aquellas embarcaciones que ingresan al país que por alguna u otra razón, por las cercanías con las fronteras, pues se comparten, ¿verdad?, digamos, zonas de pesca y demás. Entonces tratamos de controlar todo lo que son ingresos a nivel marítimo en ese sentido también, y estamos pendientes de todo lo que son los muelles, los puertos, tanto APM como Habdeba, Moín, sobre las embarcaciones que se encuentran ingresando, que se estén respetando las medidas de embarcaciones de recreo que no pueden ingresar, los cruceros, simplemente las embarcaciones que tienen que ver con logísticas y cargas que ingresan al país. Desde que inició este tema de la pandemia del COVID-19, nos consta que ustedes han estado, como quien dice, al pie del cañón, y es que así es, en diferentes comisiones municipales. Hemos observado su presencia en los puertos, ni qué decirlo, control fronterizo, nos consta. Es decir, hemos sido testigos de ese trabajo que muchas veces no se visibiliza. Nosotros hoy quisiéramos aprovechar este espacio para poder explicarle a la amable audiencia de Radio Casino cómo es su diario vivir, cómo es esa lógica de 24/7, porque de repente nuestros ojos se acostumbran a ver ciertos servicios policiales, ¿verdad?, en tierra, pero ¿cómo es esa vida en las costas, en el mar? Pues es bastante interesante y me agrada que me haga la pregunta porque como no todo el mundo está en el mar, no todo el mundo nos visibiliza, ¿verdad? Así es. Quienes más nos ven son los pescadores, las personas que salen a realizar sus actividades marítimas, ¿verdad? Pero la gente como tal, la gente de diario no visibiliza esa función constante que nosotros realizamos. Realizar una tarea en el mar no es lo mismo que realizar una tarea en tierra. No es nada sencillo. No tenemos rutas, no tenemos semáforos, no tenemos carreteras. Es una amplitud increíble, ¿verdad?, lo que nosotros debemos recorrer para poder hacer ese resguardo de nuestra soberanía, de nuestra jurisdicción, de la protección del recurso marino y demás tareas que tenemos nosotros. Pero en nuestro diario vivir, el Servicio Nacional de Guardacostas realiza operaciones dirigidas a la protección del recurso marino costero, pero en este momento de crisis no podemos dejar esa parte a un lado. Entonces tenemos que tomar nuestro recurso con el que contamos, como todas las unidades policiales, y doblar esfuerzos. Poquito recurso y doblar esfuerzos para poder cumplir con las necesidades que tiene ahorita el país, que no podemos bajar la guardia.
con respecto a las medidas sanitarias y demás, pero tampoco podemos bajar la guardia con las actividades que ocurren dentro de nuestras áreas de jurisdicción, que tiene que ver con la protección del recurso marino, así como otras actividades ilícitas como narcotráfico, que competen o que ocupan, ¿verdad? Por lo general, más del 80% de nuestro recurso y de nuestro tiempo. Entonces, actualmente pues estamos redoblando esfuerzos, lo hacemos con muchísimo gusto. El Servicio Nacional de Guardacostas lo destaca el compromiso y la mística que tiene cada uno de sus funcionarios. Siento yo que en todas las unidades policiales se da, pero tal vez como yo represento mi propia unidad, puedo decir que cada uno de ellos, independientemente si llueve, si como ahorita sol, que está buen aguacero. En este momento... delicioso aguacero, sí. Y aunque llueva o truene, de noche o de día, ahí está. De noche o de día. Nosotros somos 24/7. En este momento tenemos recurso que está ahorita en la frontera, tenemos recurso que está ahorita haciendo seguridad, vigilancia de puertos, ¿verdad? ¿Qué le parece si vamos como explicando pasito a pasito? Claro. Control fronterizo, ¿cómo se logra? Por ejemplo, en los canales del Colorado, Tortuguero, París-Mina, prácticamente llegando hacia Nicaragua por el sector de Calero, que hacen conecte también, y si nos vamos a Panamá, ni qué decir, porque no es un espacio chiquitito, o sea, realmente es un trabajo muy arduo. Los hemos visto hasta repartiendo alimentos, ayudando en esos, de verdad que los hemos visto, por eso es que no nos podemos quedar callados y no visibilizar ese esfuerzo que se hace en el mar, que no es lo mismo que trabajar en tierra. Si tal vez vamos como pasito a pasito explicándole a la gente para que puedan comprender cómo es ese diario vivir, cómo es ese trabajo que se hace en estos momentos de pandemia nacional, donde sus esfuerzos tienen que ser más. De todo, es que hacen de todo. Es que, sí, actualmente tenemos que hacer de todo. Bueno, siempre hemos hecho de todo en realidad. Pero ahora más. Pero ahora más, claro, porque también nosotros tenemos algunos proyectos de proyección a las comunidades y siempre sacamos un espacio para poder acercarnos a las comunidades y que las comunidades sientan que estamos presentes, que no solamente estamos revisando sus artes de pesca, que no solamente estamos revisando sus embarcaciones, sino que también queremos enseñarles. Así es. ¿Verdad? Pero pues diariamente pues realizamos patrullajes hasta la frontera, principalmente lo que es la frontera con Panamá, el sector de Zigzaola. Cabe mencionar algo, digamos, a nivel de Caribe, el Servicio Nacional de Guardacostas tiene 4 unidades. Correcto. Una de las unidades se ubica en Barra de Colorado, que es en la frontera norte. Otra unidad se ubica en Pacuare, en Barra Pacuare. Tenemos otra estación de guardacostas, tenemos la estación de guardacostas de Limón, que es la que lidero yo acá con mis compañeros, y tenemos otra pequeña estación que se encuentra cerca del río Zigzaola. Entonces nosotros hacemos un trabajo conjunto entre las 4 estaciones de guardacostas para poder en este momento cubrir y proteger lo que son las fronteras. En el caso de la estación de guardacostas de Limón, estamos haciendo trabajos principalmente en la zona fronteriza con Panamá, principalmente por los veleros y las embarcaciones recreativas que transitan principalmente por la zona de Limón. Ese es, digamos, lo que tiene que ver con la parte fronteriza. También estamos pendientes de todo lo que viene de lo que son buques, cargueros y contenedores en los puertos. Ajá, pero es que ellos vienen de otras partes, entonces hay que tener mucha seguridad de que la gente se está quedando en los buques, que están tomando las medidas respectivas en los muelles con respecto a las tripulaciones y todos los procedimientos que tienen que hacer con la carga y descarga de productos. ¿Cómo ha sido la comunicación entre Habdeba y APM Terminals en este tiempo de pandemia del COVID-19? Yo siento como que sí ha habido una muy buena comunicación, pero ¿cómo ustedes, el Ministerio de Salud también vital en estos momentos, esas coordinaciones que se hacen interinstitucionalmente? Gracias a Dios, pues todas las instituciones se han puesto la camiseta, ¿verdad? Desde cada quien desde su ámbito, ¿verdad? De competencia se ha puesto la camiseta a aportar. Entonces ha sido muy sencillo la comunicación, tanto con APM, con Recope, con Habdeba, para poder tener los controles adecuados. Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien, en ese sentido estamos muy bien. Nosotros todos los días nos comunicamos sobre cuáles son los movimientos que están teniendo en esos momentos en los puertos, qué es lo que se está descargando, qué está llegando, qué hay en Bahía,
para nosotros tener un poco más de control y también estar pendientes de qué es lo que sucede. Igualmente, ¿cuál sería el rol de ustedes en cuanto a puertos? Me parece importante que la gente lo entienda, porque a veces la gente se para por ahí y dice, es que nadie controla esto. No, por Dios, o sea, hay instituciones que están trabajando muy fuertemente. ¿Cuál es esa lógica de trabajo en materia de control de puertos, por ejemplo? Principalmente la responsabilidad nuestra va dirigida a lo que tiene que ver, digamos, con la seguridad del puerto, las radas portuarias, que las personas no estén pescando dentro de esas zonas, que aquí se da bastante, ¿verdad? La gente todavía no asimila esos controles, ¿verdad? Lo que son las radas portuarias, que los buques que se encuentran en las bahías o que van a hacer atraques, pues tengan la documentación al día, que tengan los permisos de ingreso, todo eso es lo que nosotros estamos siempre pendientes, y de que las maniobras que se realizan en cada uno de los puertos sean seguras, no solamente para el puerto como tal, sino para las comunidades cercanas. Excelente. Y digamos, por ejemplo, con pescadores, ¿cómo logramos hacer ese enlace? Vamos a la pausa, Roger. Antes de que me toque la campana, mejor vamos a la pausa y regresamos, doña Cintia, conversando con usted. Gracias. Esto es Radio Noticias Casino, porque usted merece estar bien informado. Primer lugar en sintonía. Radio Noticias Casino, con usted en todo momento. Ya regresamos. 6:27. El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. En La Reina del Caribe, hacemos un llamado a todo el pueblo de Limón. Hagamos conciencia y apliquemos todos los protocolos de salud. No esperemos a que aparezca el virus para actuar con responsabilidad. Sigamos la información y las recomendaciones únicamente por los medios oficiales de comunicación. Por un pueblo de Limón responsable y saludable. Casino 98.3 y radiocasino.net. 75 años con la salud y con usted en todo momento. ¡Hey, Morgan! ¡Morgan! ¿Y qué me dice, cara de rice and beans con arroz y frijoles el armenio? Arroz el armenio, el arroz que no puede faltar en nuestros hogares. Sueltito, fácil de preparar, de alta calidad y a un excelente precio. Encuentre nuestros productos en las pulperías y mini super de su comunidad. Búsquenos en Facebook como Distribuidora El Armenio o contáctenos al 2451-0022. Por todos sus beneficios, yo prefiero arroz y frijoles El Armenio. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:29. Continuamos con información en esta mañana y sí, hay historias tan complicadas en este tema del COVID-19. El trabajo que se hace por guardacostas realmente es un trabajo intenso, como intensa en nuestra provincia, porque lo sabemos, es una provincia muy diferente al común de las provincias, y hoy estamos rescatando esta información por guardacostas porque nos parece vital que usted y yo, que somos ciudadanos comunes, podamos entender y valorar el trabajo que se hace por estos cuerpos policiales en donde
amanece, anochece, amanece y el tema es incansable. Por eso es que hoy estamos rescatando esta información de manera propositiva para que usted conozca un poquito más de ese trabajo que se hace en los puertos, en las fronteras, en alta mar, con lluvia, con sol, de noche y de día. No es nada sencillo. Y agradecemos realmente su presencia, doña Cintia Alvarado, en esta mañana para que todos podamos comprender cuál es el rol, cuál es el trabajo, cuál es la tarea y cómo podemos nosotros como ciudadanos también colaborar. Adelante. Muchas gracias, Tatiana, nuevamente. Es importante rescatar, estábamos conversando ahorita detrás de escena, que estamos trabajando igual, dándole los espacios a las actividades de pesca, ¿verdad? La que es pesca comercial y pesca de subsistencia, que actualmente son los únicos, ¿verdad?, que no se les ha generado ningún tipo de prohibición con respecto a la pandemia. Ellos están saliendo a navegar, nosotros estamos dando la seguridad de que las personas que están saliendo están realizando las actividades de pesca y que se encuentran dentro de las zonas permitidas para evitar que esas embarcaciones pues salgan del país, ¿verdad? Porque muchas veces esas embarcaciones pues salen del país, van a otras fronteras, van a otros puertos y después regresan con productos. Entonces, actualmente estamos trabajando con la vigilancia de las embarcaciones que salen a pescar, tanto las embarcaciones del online, que es lo que conocemos, en las embarcaciones de pesca artesanal, para que ellos salgan, realicen sus faenas, hagan su trabajo, traigan sus productos, que al final es su subsistencia, ¿verdad? Es la parte que ellos necesitan para poder sobrevivir. Creo que en este momento todos buscamos una forma de cómo enfrentar la pandemia que estamos viviendo y pues necesitamos realizar este tipo de trabajos para asegurar que también se están realizando las tareas de una manera responsable. Doña Cintia nos dice, excelente la información para aclarar el trabajo de los pescadores por subsistencia en el mar, porque a veces la gente malinterpreta, ¿verdad? O señala, mira, fulano anda pescando y nosotros no, y entonces entender cuál es el trabajo de cada cual. Dice que excelente aclarar lo del mar y especialmente que es lo que necesitan las familias y las comunidades pesqueras. María Suárez, periodista desde el Caribe Sur, nos hace el reporte de sintonía. También nos parece oportuno hoy aclarar que ustedes, antes de este tema del COVID-19, están en otros programas sociales, que creo que es importante hoy también contar a la gente que ustedes siempre están vigilando las tortugas, ¿verdad? Son como los ángeles guardianes de nuestras tortugas, y hay que decirlo, porque son trabajos que se hacen colaterales. Adelante. Y no solamente eso, ¿verdad? Trabajamos con las comunidades para enseñarles cuál es la importancia de la protección de la tortuga, cuál es la importancia que tiene esta especie en el ecosistema y en la subsistencia de muchas otras especies. A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo ahorita para atender todas las medidas sanitarias que tiene con respecto a la pandemia, pues no hemos dejado de lado el trabajo que estamos realizando con la protección de tortuga. Estamos en un momento de desove, propiamente la tortuga baula. ¿Qué cambios han visto ustedes ahora que no hay tanto tránsito de gente en el mar? Así honestamente, ¿qué cambios han visto? ¿Será que cambió el color? ¿Será que las tortugas se sienten más felices para llegar? Completamente, Tatiana, completamente. Ha habido... Yo es que me identifico con las tortugas igual que usted. Sí, claro. Vieras que es importante hablar de ese tema, ¿verdad? Porque primero que nada, el mar se está renovando. Es increíble cómo todo esto, el mar se está renovando. Las especies están volviendo. Hemos visto mayor afluencia, hemos recibido, la gente nos llama que están apareciendo tortugas en lugares donde antes o en años anteriores no había tortuga baula. Están apareciéndonos tortugas en otras áreas, en Westfalia, en Playa Negra. Oiga usted. Entonces eso nos llama poderosamente la atención. Aquí siempre se ha enfocado, por lo menos en los años anteriores, el desove en lo que son las barras, ¿verdad? Principalmente en el sector de Matina. Es donde más nos hemos enfocado nosotros con los patrullajes que tiene que ver con la protección en esta época de desove, ¿verdad? Estamos en la época de desove de la tortuga baula, pero hemos recibido incidentes, avistamientos de tortugas en otras zonas del Caribe Sur y que están cerca de acá de Limón.
Entonces hemos tenido que redoblar esos esfuerzos para también estar atendiendo a esos compañeros, a esos vecinos que son conscientes de la importancia de las tortugas y que nos llaman y nos dicen, mira, hay una tortuga desobando aquí enfrente de mi casa. Qué belleza, ¿verdad? Ojalá logremos tomar bastantes fotos y compartirlas porque la gente tiene que hacer conciencia. Dice que se han visto más manatíes, que se han visto delfines, que qué otras especies. Sí, La gente escribiendo acá. Sí, correcto. Y es que hemos visto una afluencia de manatíes, principalmente aquí en el sector de Cieneguita, que es bastante interesante porque ahí están, normalmente ahí tenemos mucho barco de pesca y tenemos los cargueros y demás, entonces esto como que no les gusta mucho, pero como ha habido una disminución en el tránsito de todo este tipo de embarcaciones, pues han regresado. Los delfines también, de hecho hemos visto delfines hasta aquí en el río Moín. ¿De qué color? Grises. No, yo le pregunto, yo le digo, no se asuste. La gente pregunta y mi deber es decirles de qué color, cosas de este tipo. Vea, lo de los manatíes, sí, de qué color los delfines. Bueno, de repente me imagino la pregunta por... Escuché a alguien que dijo que había visto... rosados. Que habían visto delfines rosados, pero la verdad es que no los he visto, entonces no podría decirte que sí estamos viendo delfines rosados porque al final no son de estas zonas. Entonces sería tal vez especular ahí un poco, no sé. El mar, ¿cómo el colorido del mar? ¿Lo ven más limpio? ¿Lo ven más azul? Más azul, más azul. Es que hay una diferencia, digamos, quizás los pescadores tal vez sí me lo entiendan un poco más. La gente de mar lo puede entender. Aquí el mar no es del mismo color aquí en la orilla que en el fondo. Yo sí le capto, créame que sí, por la profundidad y correcto, bueno, las corrientes y muchos factores más. No, y también la contaminación, o sea, hay que ser honesto, ¿verdad? La parte triste de esto es la contaminación, pero sí hemos visto un cambio bastante notorio, muy significativo en el mar, mucho más limpio. Es mucho más limpio. Doña Cintia, ¿cómo están las barras hasta donde ustedes puedan llegar? Los canales, ¿cómo han percibido estos días para las embarcaciones de cabotaje? Por supuesto el turismo está detenido, pero que nos cuente un poquito de ese trabajo en estos días ahí. Los trabajos en los canales principalmente es eso, ¿verdad? Controlar lo que es la navegación, el transporte de productos y los movimientos que están realizando, porque a pesar de que no tenemos ahorita ya cruceros porque se suspendieron, ¿verdad?, debido a esta situación, siguen haciendo actividades turísticas, porque personas que vienen por tierra le pagan a alguien para que los traslade de un lugar a otro. Entonces estamos teniendo esos controles principalmente para verificar si las personas que vienen de otros sitios son extranjeros que ya se encontraban en el país, que ya tenían toda una agenda, una programación, y que no sea que estuvieron ingresando en los últimos días en que se hizo la prohibición de ingreso al país, revisar los pasaportes, de dónde vienen, a dónde van, dónde están quedando, dónde estuvieron. Ahorita la tarea se está redoblando en el sentido de que hay que hacer una investigación sobre esa persona que se montó en esa embarcación, de qué hotel viene, de qué sitio viene, con quién compartió y qué está haciendo acá en la provincia. Controles cruzados exhaustivos. Correcto, entonces coordinamos con migración, coordinamos con tránsito para tratar de hacer una sola línea de trabajo y poder entender de dónde viene la persona, hacia dónde va y qué está haciendo en la provincia, para evitar que estas personas puedan ser un foco de infección para otras personas que están tomando las medidas y que están teniendo seguridad. Hay algunos sitios como en Tortuguero, en Barra Parismina, donde las mismas comunidades se han organizado para entre ellos mismos decir, ok, vamos a consumir lo que está ingresando directamente a la barra y no vamos a salir a Guapire, no vamos a salir a Cariar, para evitar que traer algo de afuera. Entonces nosotros estamos tratando de colaborarles a ellos en ese sentido también, de que las embarcaciones que están navegando en los sectores sean las personas de las mismas zonas, que no están saliendo con embarcaciones de cabotaje, con muchísima gente, porque al final es un transporte público. Entonces también tienen que cubrir las mismas medidas sanitarias, pues que se han designado para todos. En Limón Centro, ¿cuántas personas están destacadas en el trabajo de servicio de guardacostas? ¿En promedio tenemos una dotación de 30-35 oficiales que tienen que cubrir las 24 horas. Pregunta que me encanta hacer, ¿y cuántas mujeres? Nosotras aquí en Limón somos 10 mujeres que realizamos distintas funciones. Le vamos a dejar una tarea, no para hoy, pero un día de estos vamos a traer en la medida de lo posible a esas mujeres para que ustedes conozcan de cerca cuáles son esas
personas tan maravillosas que están en el mar cuidándonos a todos. Vamos a la pausa y regresamos con doña Cintia Alvarado en esta mañana, realmente disfrutando esta entrevista a profundidad. En Radio Noticias Casino contamos con usted. Así que no olvide hacer sus reportes de sintonía y compartirnos los temas de su comunidad. Llámenos al 2758-0029 o mensajes al 8905-4387. Correos prensa@radiocasino.net. Visite nuestro sitio web www.radiocasino.net y en el Facebook Radio Casino Limón. Radio Noticias Casino, con usted en todo momento. 6:40. Funeraria Hilton, ubicada en Limón Centro, Avenida 4, entre calles 7 y 8. Tenemos más de 10 años ofreciendo nuestros servicios profesionales a la comunidad limonense, incluyendo servicio de traslado al resto del país e internacional. Estamos orgullosos de ser una funeraria netamente limonense. Funeraria Hilton entiende que sus necesidades y deseos son de suma importancia en este momento tan difícil que es la pérdida de un ser querido. El servicio se llevará a cabo con dignidad y respeto. Para más información, comuníquese con Carla Mackenzie al 2758-7229 o al correo info.funehilton@yahoo.com. Liderados por la Universidad de Costa Rica, investigadores e investigadoras de Costa Rica, Estados Unidos y Suiza trabajan en un modelo matemático de predicción que ayudará a comprender la ecología de los mosquitos transmisores y así combatir el dengue, zika y chikungunya. Entra a ucr.ac.cr/ciencia en todo para saber más de este y otros proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica. También podés escuchar en tu plataforma favorita nuestro podcast Ciencia en Todo. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:42. Continuamos con información en esta mañana, muy complacidos realmente con la entrevista del mes. En esta mañana hemos dedicado el tiempo para que usted se entere de primera voz de la gente que está haciendo ese trabajo vital en nuestras costas. Decimos vital porque nosotros somos gente de mar en esta provincia caribeña y es maravilloso cuando uno conoce más de cerca ese trabajo o está involucrado en otras comisiones y uno entiende que no es nada fácil, pero hay una mística de trabajo que hay que resaltar. Así es que hoy trajimos un rostro, el de doña Cintia Alvarado en esta mañana. Por supuesto, más adelante vamos a traer a más personas que están trabajando en la estación de guardacostas Limón. Ella es la oficial director, yo le digo directora, porque bueno, ya ustedes saben que el tema mío es como el A. Pero entonces, muy amablemente, ella hoy nos acompaña para explicarnos a todos cómo es esa lógica de trabajo, cuáles son los esfuerzos que se hacen, cuál es ese rol en este tema de la pandemia COVID-19, y ha sido muy enriquecedor, creo, este tiempo para que conozcamos y valoremos el recurso humano que está apostando prácticamente día y noche ese trabajo para que Costa Rica esté más tranquilo realmente, y creo que el reconocimiento debe ser un reconocimiento público. Por supuesto usted está hoy, pero el reconocimiento es para todo su equipo de trabajo y para las 4 estaciones que están en la provincia de Limón 24/7, y hay que decirlo así. Entonces, sí, le abrimos los micrófonos en esta oportunidad, en este segmento, para que más bien sea usted el que nos haga ese llamado a la conciencia, ese llamado a que no es fácil dejar de visitar las playas, porque son maravillosas, hay que decirlo así, son paradisíacas, pero es importante seguir con los controles necesarios. Adelante. Así es. Hoy quiero aprovechar el espacio, ¿verdad?, para decirles que tanto los hombres y las mujeres del Servicio Nacional de Guardacostas estamos enfocados a cuidarlos a ustedes.
en vigilar que se respeten las medidas sanitarias para protección de ustedes mismos. Ponemos en riesgo nuestra propia integridad física, nuestra propia salud, para asegurarlos a ustedes. Entonces, el Servicio Nacional de Guardacostas está haciendo patrullajes diarios en las playas, todo lo que es Caribe Sur, Caribe Central, principalmente las playas más visitadas, para enfocarnos en hacer conciencia en la gente de que no visiten las playas, de que no se aglomeren, de que no estén en las áreas. Entonces, quiero aprovechar el espacio también para pedirle a las personas que respetemos el momento que estamos viviendo. Cuídese usted, cuide su familia, cuide sus hijos, ¿verdad? Y no se acerquen aún a las playas, no vayamos a las playas, no estemos en las áreas públicas para evitar contagiarnos nosotros, contagiar a alguien más, porque al final nosotros somos los que estamos diariamente ahí, estamos en las playas, estamos pidiéndole a la gente, también tenemos mucho apoyo ahí con la gente de la Fuerza Pública, Policía Turística en el Caribe Sur, la Policía de Fronteras, para tratar de mantener esas áreas limpias, esas áreas despejadas, para evitar que otras personas vengan de otros sitios, porque al final las playas del Caribe son una de las playas más bellas que tenemos en nuestro país, y es muchísima la afluencia de personas en estos sectores. Entonces les pedimos a las personas pues que tengan un poquito de conciencia, no solamente a las personas turistas que vienen de otras zonas, sino a nosotros mismos que vivimos acá, porque estamos acostumbrados a en la tarde irme un rato a la playa, a caminar, a nadar, a realizar algún tipo de actividad, sentarme a conversar un rato en el malecón. Todo esto va a pasar, gente, todo esto va a pasar. Es un momento difícil. Ya hemos pasado una de las partes más duras. Ahorita lo que tenemos que hacer es mantener las medidas un poquito más de tiempo, y ahorita todo va a volver a tomar su lugar nuevamente, y vamos a poder volver a las playas, y ahí vamos a estar nosotros más bien pidiéndoles por favor que no se arriesguen metiéndose muy adentro en el mar para evitar un accidente. En pocos días están de cumpleaños ustedes. En pocos días estamos de cumpleaños. Este año el Servicio Nacional de Guardacostas cumple 20 años de creación. Estamos muy contentos. Creemos que este año pues las actividades que realmente hacemos cada año van a minimizar un poco, pero igual no queremos dejar pasar de lado la oportunidad para celebrar nuestro aniversario. Normalmente el Servicio Nacional de Guardacostas, dentro de su semana de festejo, que es la tercera semana de mayo, este año sería entre el 18 y el 24 de mayo, estaríamos celebrando con actividades deportivas, actividades dirigidas a las comunidades, proyección comunal, con charlas. Normalmente hacemos un desfile, hacemos un stand. Todas las estaciones vienen del país y ponen su stand, y hacemos degustaciones y hablamos un poco de lo que cada estación hace en diferentes áreas del país. Cuente con nosotros desde ya. Estaremos ahí para apoyarles hoy y siempre. Muchísimas gracias. Creemos en su trabajo y realmente hay que reconocer ese esfuerzo familiar. Se sacrifican muchísimo las familias. Ustedes no la llevan suave, como dicen por ahí. No es fácil, pero están ahí. Somos darle las gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Somos un equipo de trabajo. El Servicio Guardacostas es nuestro segundo hogar. Tenemos un complemento entre todos los funcionarios. Hay una asimetría bastante fuerte, que es lo que nos permite poner la cara y continuar cada día defendiendo nuestro país y sirviendo con honor, como es nuestro lema. Es un honor tenerla hoy en las noticias, doña Cintia Alvarado, y esperamos verla pronto, en mayo, nuevamente. Tarea para todos. Aquí estarán. Roger Wright, vamos a una pequeña pausa y tenemos otras informaciones para hoy con ustedes. No importa si llueve, truene o relampaguee. Por mar, cielo y tierra, Radio Noticias Casino le mantiene informado, porque usted merece estar al tanto de la realidad local y nacional. Aquí por la Reina del Caribe, Radio Casino 98.3. 6:49. Hoy a las 9 de la noche, resumen informativo de la emergencia nacional